Muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Bienvenido a su programa Momentos de Victoria con un servidor, el pastor Arturo Pineda. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Es un programa de la Congregación Victoria y lo transmitimos todas las tardes a las 6 de la tarde para que usted sea bendecido, y espero que el mensaje que vamos a ver este día realmente sea de bendición para su vida. Cierre sus ojos, vamos a comenzar. Padre, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este día que podemos estar aquí reunidos estudiando tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que han separado ese tiempo para estar aquí delante de ti. Háblanos, abre nuestro entendimiento y que juntos te busquemos y adoremos. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos con nuestro estudio Encuentros con Jesús. El día de ayer vimos que el Señor tenía planeado un encuentro con un centurión romano llamado Cornelio. Él tenía temor a Dios, él oraba, él ofrendaba y él quería conocer más de Dios. Pero tenía un defecto, entre comillas. Era gentil. Y digo entre comillas porque para Dios no era defecto, pero los gentiles aún no habían sido aceptados completamente en el reino y más bien no habían sido aceptados en la iglesia. El Señor tenía que tratar con el corazón de los líderes de la iglesia, comenzando con Pedro. Así que el Señor le habla, muestra una visión, como vimos el día de ayer, donde el Señor le dice que no llame común lo que Él ha limpiado. Cornelio manda 3 siervos de él, y los manda hasta Jope. Y ahí encuentran a Pedro y el Señor le dice a Pedro, ve con ellos porque yo los he enviado. Así que acompáñenme ahí al libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 21 al 23. Hechos capítulo 10, versículos 21 al 23. Nos dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Fíjense que el Señor no le dijo a Pedro cuál iba a ser su misión, a dónde iba o qué tenía que hacer. Solamente le dice: ve con ellos. Ellos le dicen que venían de parte de Cornelio, el centurión romano, al que un santo ángel le dijo que fuera a buscarlo y que Pedro le daría un mensaje para toda su casa. ¿Te imaginas lo que era para Pedro esto? El Señor entraba a la casa de los publicanos, fue a la casa de Zaqueo, comió con ellos, les compartió el amor, del amor de Dios, del reino de los cielos, pero nunca el Señor había ido a la casa de un centurión romano. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, nos narra que en una ocasión vino un centurión con el Señor y le rogó que sanara a su siervo, y el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. El Señor tenía el deseo de ir, y el centurión le respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y será hecho. Y dice el Evangelio que el Señor, al ver la fe de este hombre, declaró sano a su siervo a la distancia. Y cuando llegó a su casa, el centurión encontró a su siervo sano. Y ahora Pedro, el Señor lo manda a la casa de un centurión a predicar el Evangelio. Y decidió llevar con él algunos hermanos. Pedro necesitaba el apoyo anímico, pero también el apoyo espiritual de los hermanos. Y sabes, todos lo necesitamos. Es muy importante apoyarnos unos a otros e interceder unos por otros. Versículos 24 al 29. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle.
y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio, había juntado a sus amigos, a su familia, para que escucharan el mensaje de la palabra de Dios. Él no sabía qué les iban a decir, pero sabía que era muy importante, puesto que el Señor se lo había revelado en una visión y le había dicho que fuera a buscar a cierto hombre. Tenía que ser un mensaje de suma importancia. Cornelio estaba abriendo una célula en su casa desde antes de que se inventaran las células de hogar. En esta época tenemos algunas reservas de abrir nuestra casa por la pandemia. Pero, ¿sabes? Es necesario que nuestra familia y amigos conozcan y escuchen de Jesús y de su palabra. Y dice ahí en el libro de los Hechos que Cornelio, al ver a Pedro, se postró y le adoró. Pedro lo levanta inmediatamente y le dice: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hermanos, nuestra adoración debe ser solo y únicamente para Dios, nunca para el hombre. No importa quién sea, no importa el cargo, no importa el ministerio que ejerza, nuestra adoración solo y únicamente es para Dios. Nadie más, solamente para Dios. El domingo veíamos lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, ahí en 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es exactamente, hay que reconocer a los líderes, a los siervos, a los pastores y el llamado de Dios, pero la adoración es solo, únicamente para Dios. No importa el ministerio. No, es que es un gran profeta. Gloria a Dios por su vida y su ministerio, pero la adoración es solamente para Dios. Hay que reconocerlo. Así que lo levanta a este hombre, a Cornelio, y no lo regaña, sino le enseña lo que es correcto. A los nuevos necesitamos enseñarlos, no regañarlos por sus errores, enseñarlos lo que es correcto. Y le dice cómo Dios está tratando con su corazón. Pedro les dice a todos los que están ahí en la casa: para mí y para todo el pueblo de Israel es abominable estar aquí, pero el Señor me envió. ¿Saben, hermano? Tenemos que aceptar los planes del Señor y decir: sí, Señor. Sí, Señor. Porque cuando tú y yo le decimos a Dios: no, Señor, deja de ser el Señor. Al Señor tenemos que decirle: sí, Señor. En los siguientes versículos, Cornelio le cuenta lo que había pasado, le cuenta de la visión que había tenido y que estaban ahí reunidos solamente para oír lo que Dios le había mandado a Pedro. Y es ahí cuando Pedro se da cuenta de lo que el Señor estaba tratando con él desde ese día que tuvo la visión. Dice en el versículo 34 al 43: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es Él el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro estaba entendiendo la visión. No se trataba de animales, no se trataba de que se comiera un águila. Entendió que Dios no hace acepción de persona. Dios quiere que todos tengamos un encuentro con Jesús. Así que Pedro comienza a darles el mensaje de salvación. Les habla del bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan, les habla de la muerte del Señor Jesucristo, de cómo anduvo predicando, cómo murió en la cruz del Calvario, les habla de su resurrección de entre los muertos y les habla y les dice que en Jesús hay perdón de pecados. Hermano, es bien importante que le digamos a la gente la necesidad de arrepentirse cuando venimos a Jesús. No podemos hacer más aceptable o amigable el Evangelio. El Evangelio es el mismo. Es necesario el arrepentimiento. El Señor Jesús le dijo al rico: ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él quería que se arrepintiera de tener a las riquezas como su ídolo. Pilatos tenía su mirada puesta en el poder y su influencia, y eso le impidió arrepentirse. El Señor le dice: conoceré la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo tenía frente a él y no pudo arrepentirse. Simón el mago fue algo igual, pero Simón al final se arrepiente y dice: pídenle a Dios que me perdone. Se había dado cuenta de su error y su pecado. Hermanos, en el arrepentimiento está la bendición. En el arrepentimiento hay derramamiento de su espíritu. Y dice ahí: mientras aún hablaba Pedro, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Seguimos hasta el 48, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10, 44 al 48. Pedro ni siquiera había orado por ellos. No había impuesto manos como creía Simón el mago, que así se recibía el Espíritu Santo, y dijo: véndeme eso para cuando yo ponga mis manos, ellos reciban el Espíritu Santo. Y ellos ya habían sido bautizados. Ni siquiera había impuesto manos y ya habían sido bautizados. Como te dije el lunes, si aún no has sido lleno del Espíritu Santo, pídeselo a Dios. Pídeselo. Ellos estaban asombrados porque no se imaginaban que tan pronto serían ellos llenos del Espíritu. Pero los tiempos son del Señor. Ellos no se imaginaban, apenas iban a compartirles, a predicarles, y el Señor los estaba bautizando. El Señor es soberano. Él tiene control de todas las cosas. Lo siguiente que hizo Pedro fue bautizarlos en agua, que normalmente pensaríamos que sería antes del bautismo en el Espíritu, pero nuestros planes no son los del Señor. Él tiene el control de todo. Dice que los hermanos le rogaron, la gente de ahí de Cesarea, la familia y amigos de Cornelio, le rogaron que se quedase unos días. Había hambre en sus corazones y en su espíritu de conocer más. Había un deseo de conocer más del Señor. Hermano, hermana, no dejes que ese deseo de conocer más se apague en tu vida. No lo dejes. Que cese, al contrario, que cada día anheles más, y anheles más, y anheles más. Como dice el canto: he probado y quiero más. Cierra tus ojos. Señor, estos 2 días tú nos has hablado de ese encuentro que tuvo Cornelio contigo. Pero no solamente Cornelio, sino que tú cumpliste lo que
Pablo le decía al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, la familia de Cornelio, los amigos de Cornelio pudieron conocerte a ti y ser llenos del Espíritu Santo. Una vez más te pedimos que nuestra familia pueda conocerte a ti. Que nuestras casas, Señor, puedan ser un lugar de evangelismo, un lugar para compartir tu palabra, un lugar para alcanzar a los perdidos. Que nuestros hogares sean llenos de ti. Te lo pedimos, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice a mis hermanos, que tanto ellos como cada miembro de su familia puedan tener ese encuentro contigo, que puedan tener ese arrepentimiento, Señor, de corazón, un arrepentimiento genuino, no como el que tuvo Simón el mago, que fue algo por quedar bien, sino un arrepentimiento de corazón, porque cuando hay arrepentimiento hay un derramamiento de tu Espíritu. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor quiere que tanto tú como toda tu casa tengan ese encuentro con Jesús. Hermanos, estamos muy contentos. Hace unos minutos el secretario de la OA, el secretario de Salud de aquí del Estado de Nuevo León, autorizó que tengamos nuestra reunión el domingo en la mañana. Así que este sábado ya no tendremos reunión, el sábado solamente el grupo de jóvenes, el sábado a las 6 el grupo de jóvenes, pero la reunión presencial la tendremos el domingo a las 10 de la mañana. Así que ven con tu familia. Han autorizado que las personas de la tercera edad también puedan estar ahí en las mañanas, así que ven con tu familia. Los niños a partir de los 10 años pueden estar ahí en la congregación. Ven con tu familia a alabar al Señor. Vamos a gozarnos, vamos a alabar al Señor. Trae tu cubreboca como debe de ser. Ahí tendremos el gel antibacterial, tendremos el tapete sanitizante. Ven, tenemos guardando la sana distancia. Igual, como les he estado diciendo, si tú o alguien en tu familia, en tu casa, ha estado presentando algunos síntomas de esta enfermedad, quédate en casa. Pero si estás sano y en tu casa también, ven con tu familia este domingo a las 10 de la mañana para alabar al Señor. Qué bueno que has estado aquí. Mañana viernes a las 7 de la tarde tendremos un tiempo de oración unido. Vamos a estar los pastores de diferentes congregaciones allá en la congregación Misiones y estaremos transmitiendo a través de las redes sociales. Únete mañana a las 7. Y te recuerdo, mañana a las 6, una vez más, tenemos momentos de victoria. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sus ojos sobre tu vida, que te dé de su gracia, de su misericordia y de su paz. Recibe un fuerte abrazo. Nos vemos mañana, 6 de la tarde.